Hola, esta es una videoclase sobre el suelo, en donde podemos notar en la pantalla los distintos puntos que vamos a ir abordando. No será una videoclase muy larga, sino que trataré de hacer lo más resumida posible. Entonces, ¿qué es el suelo? Otro punto es cómo se forman los suelos. Otro punto es de qué está formado un suelo, cuáles son sus horizontes o qué son los horizontes de los suelos, qué es el humus, si había suelo cuando recién se formó la Tierra y si hay suelo en la Luna o en Marte. Entonces, estaremos viendo a lo largo de estos minutos una presentación estructurada en básicamente cuatro puntos. Un punto relacionado con qué es el suelo, otro punto relacionado con cómo se forman los suelos, otro sobre los horizontes y otro sobre la composición de los suelos. Finalmente vamos a estar viendo algunas preguntas que podrían resultarles interesantes o despertar la curiosidad en ustedes. Bueno, entremos entonces a cómo podríamos nosotros definir qué es el suelo. Es difícil elaborar y no existe algo unificado, pero las características fundamentales que nos permiten componer un concepto o una definición del suelo son las siguientes. En primer lugar, es la capa más superficial de la Tierra. Es un material no consolidado, es decir, no es sólido, sino que es un material disgregado. Está formado por minerales, agua, aire y microorganismos. Es un medio donde crecen las raíces de las plantas. Es un medio natural formado por complejos y prolongados procesos. Esto ya nos da la pauta de que el ser humano le va a ser muy difícil crear un suelo de manera artificial. Cumple una importante función también en los ecosistemas. Entonces, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de qué es el suelo. ¿Quiénes estudian a los suelos? Bueno, es una rama de la geología en muchos países que se conoce con el nombre de edafología y estudia la composición, naturaleza del suelo y su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Pasemos al segundo punto, que es la formación de un suelo. Un suelo se origina a partir de una roca. Las rocas van disgregándose en pedazos cada vez más pequeños, conocido con el nombre de meteorización. Y acá podemos ver arriba las distintas etapas que va pasando un suelo para formarse. En primer lugar, hay una roca madre que dará origen al suelo. En segundo lugar, hay una acción física de, por ejemplo, cambios de temperatura por contracción y dilatación. La roca va rompiéndose, va agrietándose y esto permite que el agua pueda penetrar en estos fragmentos de roca y hacer una suerte de acción química, generalmente ácidos, agua que reacciona con los minerales, etc. El cuarto punto hace referencia a la acción de los seres vivos como bacterias, hongos, lombrices, etcétera, que también aportan a la formación del suelo. Y finalmente, durante muchos años, todos estos factores van actuando para ir formando un suelo. Entonces, básicamente ese es el mecanismo de formación de un suelo. La roca madre da el aporte de minerales, se disgrega, se descompone. Finalmente en el tiempo, el clima, la vegetación, produce una mezcla de todos los componentes junto con el aire y con el agua. Entonces, de esta manera se puede distinguir una serie de fases en el proceso de formación de los suelos, el cual dura una media de 500 años dependiendo de la característica del clima, si llueve mucho, no llueve mucho, la temperatura, etcétera. Entonces acá puede notarse un esquema, un gráfico bastante sencillo de entender, como esta flecha amarilla a lo largo de los cientos de años
va transformándose la roca el llamado, en el llamado suelo. Bien, pasemos al tercer punto, ahora que hace relación a los horizontes. ¿Qué son los horizontes? Los horizontes podemos llamarlo a los estratos o capas horizontales que se desarrollan en el interior del suelo y que presentan diferentes características de composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la ordenación vertical de todos los horizontes. Acá vemos, por ejemplo, un perfil. Este es el perfil del suelo y acá estamos ordenando lo que puede observarse como capas que vamos a denominar horizontes. El horizonte más inferior es el horizonte D, que está constituido por la roca madre aún sin descomponerse. Es la roca que le va a dar origen al suelo. El horizonte C, fragmentos y restos de meteorización de la roca madre, la de abajo. El horizonte B, que contiene sustancias que bajan con el agua a medida que se penetra en el suelo. Y la más superficial de todos, la capa o el horizonte llamado horizonte A. Aquí podemos notar principalmente materia orgánica, ya sea parcialmente descompuesta o restos de hojas y residuos que aún no han sido descompuestos. Acá podemos notar una fotografía y su relación al lado de cada uno de esos horizontes como acabamos de ver. Y en este video estaríamos viendo nosotros Conocer el suelo de su finca es darnos cómo cuenta, primero, cómo está se puede conformado un notar que suelo. un ingeniero agrónomo Un suelo está está conformado principalmente por arena, observando limo y arcilla. las distintas Dentro de los rangos características y del suelo parámetros de suelo a ideal, través de un suelo ideal una es aquel que tiene en excavación promedio un y 50% de señalando que el arena, suelo ideal debería un tener 25% arena de limo y 50% un y 25% de 25% de arcilla, limo y 25% de separando el contenido de materia arcilla. orgánica. En este Entonces perfil de suelo ahora debemos de entender que un pasaremos a perfil de observar suelo cómo esta es persona aquel puede que me delimitar permite determinar las cuánto ancho es distintas el primer horizonte. capas u Miren, horizontes del suelo, marcando en este ¿cuál es caso el con grosor que un tiene instrumento que ellos el utilizan, primer una herramienta horizonte que de es el suelos? machete, y ahí se puede notar la Es parte aquel de arriba, horizonte el horizonte productivo A, y la donde yo parte de puedo establecer abajo es el más del horizonte B. 80% del sistema radicular. Vamos a notar Pego, también aquí es que menos esta gruesa. persona va a hacer una Aquí diferencia estoy también marcando el entre segundo el horizonte. horizonte B y Conclusión, el no horizonte C. todos los De horizontes esta de manera suelos, entonces él nos puede horizonte indicar A, el horizonte A, B y el horizonte B C, como lo estamos y viendo acá. el Horizonte C. A es Muy este. bien. Horizonte B, Entonces, ahora podemos pasar al cuarto y último punto de nuestra explicación, que es sobre la composición de los suelos. Y acá podemos notar un gráfico estadístico que nos muestra que la mayor parte del suelo está conformado por minerales sólidos como por ejemplo la grava, la arena, el limo y la arcilla. Otra parte importante está constituida por aire y por agua. Estos se encuentran en los poros que se encuentran entre los granos de arena. Tanto agua como aire en proporciones aproximadamente iguales. Y la menor proporción de 5% está constituida por materia orgánica, humus, raíces, organismos, etcétera. Y de los organismos podemos notar nosotros que hay una amplia variedad de seres vivos en el suelo que lógicamente se encuentran escondidos, por decir así, y que no lo podemos ver. En este caso, gracias a imágenes microscópicas, podemos notar nosotros la amplia variedad de seres vivos que se encuentran en el suelo, el cual es un medio muy complejo, como pueden ir notando, y es dinámico, cambiante a lo largo del tiempo, dependiendo mucho del clima y la vegetación. Y en el centro de este gráfico pueden notar ustedes una representación
de los granos de arena o de cuarzo, materia orgánica, aire, agua, arcilla, etc. Entonces, acá pueden notar ustedes perfectamente la complejidad del suelo. Terminamos con 3 preguntas que son las siguientes. ¿Qué es el humus? El humus es un compuesto a base de la descomposición de restos orgánicos. Estos restos orgánicos están producidos por organismos y microorganismos tales como lombrices, hongos, bacterias, etc. Es un color oscuro, como pueden notar acá, por la gran cantidad de carbono que tiene, y se encuentra principalmente en la parte superficial de los suelos. Importante señalar que el humus determina la fertilidad de los suelos debido a la cantidad de nitrógeno que contiene. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿había suelo al recién formarse la Tierra? Los procesos de meteorización o disgregación de las rocas para formar suelos requieren de mucho tiempo y microorganismos, que las bacterias, por ejemplo, aparecerían recién 1000 millones de años después de que la Tierra haya nacido. Por lo tanto, sería muy difícil que podamos imaginarnos que había suelo cuando la Tierra recién se había formado. Y la última pregunta es, ¿hay suelo en la Luna o hay suelo en Marte? En realidad, fuera de la Tierra, en la Luna o en Marte no hay microorganismos hasta el momento, que no lo he podido descubierto, pero tampoco hay condiciones climáticas que favorezcan meteorizar las rocas. Por lo tanto, en la superficie se halla una fina capa de rocas, restos, polvo, etc., producido principalmente por impactos de meteoritos. Y acá podemos ver lo que es el regolito, y en el caso de la Tierra, por encima del regolito se halla ese suelo con importante participación de los microorganismos. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que hayan podido aprender algo con esta video clase. Hasta la próxima.